Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. Bien, en la siguiente media hora nos vamos a sumergir en el mundo de los misterios, de las confabulaciones y, por supuesto, todo aquello que involucra también un poco a la historia de Panamá con la masonería. Les contamos que dos masones se embarcan en una búsqueda que los llevará a través de Panamá, Colón y Chiriquí, siguiendo pistas masónicas en torno a un antiguo ritual de la orden masónica. En su travesía se enfrentan, por ejemplo, a lo sobrenatural, explorando asentamientos de la época de la colonia, las ruinas, muchos sitios abandonados. El misticismo judío, la historia sefaradí, los conquistadores españoles, los nazis, las sociedades de cortes ocultistas y los enigmas de Salomón y su templo se entrelazan en esta fascinante trama. Son imágenes que además vienen presentes en el texto como mapas, enlaces externos, como ha sido la tónica ya de los libros que hemos hablado anteriormente como Secretos del Acta y El Amanecer de Janus, de Amílcar Goti. Ahora llega Rasgando el Velo de la Marca. Y para conocer precisamente los detalles y de qué se trata esta nueva novela, estamos ya con Amílcar en contacto. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal, Luis? Muchísimas gracias por la invitación y permitirme hablarles de mis obras a todo tu público. Muy contento de estar contigo el día de hoy. Igualmente, Amílcar, bueno, ya hemos hablado anteriormente de algunas de tus obras. Este es el tercer libro que tú escribes y que pones a disposición del público y todo relacionado con los temas que ya habíamos relatado al comienzo. Cuéntanos un poco cuál es el motivo y el foco que tiene Rasgando el Velo de la Marca. Bueno, Luis, efectivamente, luego de la publicación de Los Secretos del Acta del Amanecer de Janus, esto, para bien o para mal, pues los masones tenemos ciertas características relacionadas con los números y pues el número 3 para nosotros es muy importante. Así que si ha hecho uno o dos, tenía que hacer un tercero definitivamente, ¿no? Eh, Sin embargo, muchos de mis lectores me decían una y otra vez que querían de alguna forma que tocara la parte más esotérica y más mística de la orden, ¿no? Así que eso me llevó a inspirarme a hacer Rasgando el Velo de la Marca, donde los protagonistas siguen igual como las anteriores, buscando pistas en Panamá relacionadas con la historia que tiene que ver con la orden masónica, pero esta vez un poquito más relacionado con la parte esotérica, mística de la orden, y explorar pues, algunos de estos símbolos y algunas de estas leyendas, de alguna forma relacionados con ese misticismo judío que tiene que ver con la leyenda dentro de la orden masónica y la figura del rey Salomón también, ¿no? ¿Y por qué razón el tema de la masonería sigue siendo como el foco, en cierto sentido, de los tres libros que tú ya has escrito? Bueno, la verdad es que me entusiasmaba mucho la aceptación del público, el interés que ha presentado en el tema, y me he percatado que, por lo menos en Panamá, pues no existen muchos libros de estas características que abordan el tema. Y lo bueno es que por medio de mis historias, yo doy a conocer historia de Panamá, no solamente de la orden, sino también en general de la ciudad del país. Y existen muchas aristas, muchos detalles relacionados con la orden masónica que no se abordan. Y principalmente por esa aceptación que he tenido, los comentarios de los lectores, pues me ha llamado la atención seguir con este tema y con los protagonistas. Y la verdad es que ha sido un viaje muy, muy emocionante que he disfrutado mucho, ¿no? Los protagonistas siguen siendo los mismos masones que exploran distintos misterios y van como descubriendo también algunas confabulaciones. Así es. En esta tercera novela seguimos con Roberto y con Antonio. Sin embargo, en esta ocasión ya son un poco maduros, ya tienen pues familia, tienen hijos y ven la vida de otro punto de vista, ¿no? Sin embargo, todavía siguen alejados un poquito de la orden, pero ya se han, por lo menos Roberto, se ha adentrado en otras corrientes filosóficas de corte iniciático también y exploramos un poquito eso mezclado con la trama de la tercera novela, ¿no? Y es interesante porque ya, pues, aquellos lectores que han leído la primera y la segunda, de alguna forma, conocen ya los personajes, le han tomado cariño a los personajes, y eso es algo interesante explorar hacia dónde llegan. Sin embargo, esta tercera entrega la hice, mejor dicho, pensándola como un final, de alguna forma como para cerrar la trilogía,
Y al final trato de hacer como cierro el arco de alguna forma de los dos personajes para llevarlo a un punto donde el lector, tanto los personajes, se sientan de alguna forma realizados o satisfechos, ¿no? Con cómo queda al final todo, ¿no? Bueno, la trama sigue circulando en torno a la masonería, se habla de la historia de Panamá también. En general, se explora mucho el tema también que tiene que ver con las luchas que se producen precisamente en cada una de estas novelas. Tú hablas de la trilogía, ¿esto ya es como el final de toda la historia? Así es, yo lo estoy viendo como el final, por lo menos, de esta historia. Sin embargo, no descarto en un futuro seguir escribiendo este género, aunque me gustaría de repente aventurarme en otro tipo de literatura, más de investigación, porque existe mucha información que no se ha publicado acerca de cómo pues entró la masonería en los países de Centroamérica, como Panamá, por ejemplo, por medio del Caribe, etcétera. Así que me gustaría aventurarme en ese tema, pero no descarto en futuro hacer otras novelas. Sin embargo, quizás lo haga como precuelas, o sea, de repente ambientadas en décadas anteriores a lo que se ambienta la historia de esta trilogía, que es contemporánea. Así que, pero por ahora esta sería la última que cerraría esta trilogía de estas historias, ¿no? Amílcar, bueno, las novelas fundamentalmente hablan de estos misterios, pero hoy día en esta tercera parte te adentras en el tema de Salomón, del templo de Salomón. ¿Cómo entra esta historia y por qué razón decidiste incorporarla en esta ocasión? Excelente pregunta. Muy bien, yo lo que trato de hacer en mis novelas es tratar no de repetirme, ¿no? De hacer historias distintas. El primero tiene que ver con el movimiento separatista, el acta de independencia, el segundo con un ataque al canal de Panamá y el tercero, como te dije, me entro en esa parte mística. ¿Y qué pasa? Pasa algo muy curioso. Si bien es cierto, cuando los españoles llegan al Nuevo Mundo, llegan a la isla del Caribe, realmente cuando llegan a tierra firme y se empieza a colonizar todo el continente, es cuando llegan a territorio panameño. Inclusive la primera ciudad que se funda en el sur fue Panamá, que fue por Pedro Arias Dávila. Y cuando uno empieza a explorar toda esa historia, se da cuenta de otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, que en 1492, el mismo año donde salieron a descubrir el Nuevo Mundo, fue el mismo año que expulsaron a los judíos. Y todo lo que actualmente se conoce como parte del misticismo judío o la cábala, realmente no nació en el Medio Oriente, nació realmente en la península ibérica, el Sefarat. Es más, una de las mayores figuras icónicas, Salomón, no me acuerdo el apellido, se me escapa un poco, era de Sefarat, el Zohar, se dice que la inspiración fue en Sefarat. Entonces, tenemos a todas estas figuras que salieron expulsados en 1492, llegaron al Nuevo Mundo y muchos de ellos tuvieron que hacerse pasar por católicos, lo llamaban puercos, etcétera, los marranos, creo que eran marranos, pero esa es la palabra. Sin embargo, muchos dicen que ellos llevan consigo una información precisamente escondida por esta persecución que existía y lo trajeron al Nuevo Mundo. Y regresando a Panamá, Panamá fue fundado por un personaje que se llamaba Pedro Arias Dávila. Pero Arias Dávila, que menciona en la novela, es una figura muy intrigante que, claro, a nosotros en el colegio lo mencionan como el fundador de Panamá en 1519. Sin embargo, este señor vivió más de 90 años, que actualmente en esta época es una hazaña, imagínate esa época. Él peleó en la guerra contra los moros, o sea que él no, o sea, no le da la espalda a la muerte. Él llegó al Darién, que tú sabes con el tema de la migración, el tapón del Darién es un lugar terrible. Imagínate esa época, llegó aproximadamente con más de 1.000 hombres, se dice, de los cuales el 80-90% murió y él sobrevivió. Imagínate, más de 90 años murió ese señor. A los 60 llegó a Panamá, fundó la ciudad de Panamá la Vieja, pero lo interesante es que Pedro Arias Dávila venía de una familia de judíos conversos o criptojudíos. El abuelo de él se llamaba realmente Isaac Abenacar y venía de una familia de Segovia. Y él se cambió el nombre a Diego Arias Dávila y él era el contador de Enrique IV. Entonces, lo curioso de estas familias judío-conversas o criptojudíos era que a pesar de que decían que eran católicos, ellos seguían casándose entre otros criptojudíos. Sin embargo, existe mucha información que indica que uno de los tíos de Pedro Arias Dávila, que era arzobispo de Salamanca, él inclusive estudió cábala. Entonces, yo utilizo todos estos elementos
donde abordo el tema de que estas personas que existieron realmente llegaron al nuevo mundo, trajeron conocimientos místicos, esotéricos de corte cabalístico, perdón, y precisamente todos estos grupos fraternales de cortes iniciáticos, como la masonería, utilizan la simbología de Salomón, del misticismo judío, y por ahí va haciendo de alguna forma, esa amague entre los dos temas. Y lo que hago es que lo llamo rasgando el velo de la marca. ¿Por qué? Porque hay un grado dentro de la masonería que se llama el grado de la marca, que a veces está incluido en lo que le llaman en los grados de York, de York Rite. Entonces, el grado de la marca es algo que no estoy pues revelando nada que no esté ya en internet, que se pueda buscar. Es un grado donde los masones que entran a ese grado tienen que seleccionar un símbolo que vendría siendo el símbolo de la marca, de su marca particular. Entonces, yo lo que hago es que los masones tienen que buscar la antigua marca de un antiguo maestro en lugares que solían ser ruinas de la época colonial, y a medida que ellos van avanzando, que están buscando esta supuesta marca masónica del rito de la marca, se dan cuenta de otras cosas que tienen más relación con este misticismo judío de la época de los colonizadores, que va precisamente pegado con el misticismo de la masonería, el tema de las columnas, el tema de Salomón, y por ahí voy desarrollando. Ya a medida que van buscando en los sitios, yo coloco la foto de los lugares, igual el enlace de QR de lugares reales. Porque aquí en esta novela no solamente incluyo, aquí tengo rasgando el velo de la marca, si ves la portada, Se ve aquí muy se bonita la ve, portada, ¿eh? gracias, aquí se ven las dos columnas rotas, se ve la silueta, creo que está de este lado, se ven ellos buscando la información. Esto es obviamente el sigil, el sello de la orden masónica, pero parece una marca. Y ellos lo que hago en este libro es que no solamente incluyo templos reales donde ellos van a buscar las pistas, sino que a medida que van avanzando terminan en asentamientos antiguos de la época de la colonia en Panamá. Y es que en Panamá, desde Panamá comenzó, Panamá pasaba todo, venía de Perú, iba para México, en Portobelo, o sea, esta era la joya de la corona. Entonces aquí hay muchas cosas, inclusive cuando construyeron el canal de Panamá, que tuvieron que sumergir todo bajo el agua, porque lo tuvieron que abrir, muchas fortalezas quedaron bajo el agua. Es decir, un montón de cosas que también lo menciono acá, y a pesar de que es una historia de ficción, todos estos elementos y estos sitios son reales. Y pues a la gente le gusta el tema porque han conocido estas cosas, son basadas en sitios que existen realmente, ¿no? Claro, bueno, les quiero comentar que esta hora conversamos con Amílcar Gotti, él es escritor, ha hecho ya 3 novelas relacionadas con la historia de Panamá y también con la masonería, cómo influye en la historia de Panamá y en la sociedad panameña. Rasgando el velo de la marca es la última novela que él ha escrito y de eso precisamente estamos conversando durante esta hora. Amílcar, hablando de la masonería, que se trata de una institución que apela mucho a la razón en todo lo que tiene que ver con sus fundamentos, aparece un elemento aquí nuevo que es lo sobrenatural. ¿Cómo conviven ambos elementos en la novela? Bueno, ese es un punto muy importante. Quizás las personas que vean tu audiencia sepan esto, quizás no lo sepan, pero lo que se actualmente conoce como logias regulares o jurisdicciones regulares es muy importante que los miembros que pertenezcan a la orden deban creer en un ser superior. Inclusive es una de las condiciones principales. Entonces, partiendo desde ahí, ya sabemos que por lo menos la persona que pertenece a estos grupos está consciente de que existe algo que no podemos explicar, que está sobre nosotros y que hasta cierto punto para algunos puede considerarse algo sobrenatural. O sea, partiendo de esa premisa, ya nosotros creemos en que hay algo que no podemos ver pero que existe, ¿no? Sin embargo, esto dentro de la orden, a medida que vas avanzando y vas conociendo toda esta información que se nos brinda por medio de los símbolos y esto, nosotros experimentamos algo que sí es difícil de explicar, sin embargo, nos lleva a creer más que existe algo más. Y eso es lo que trato de explorar de alguna forma en la novela, que a pesar que es de ficción, tiene elementos que son representativos dentro de la orden y del ritual, de la simbología, que podría considerarse como sobrenatural. Inclusive la leyenda principal dentro de la orden que parte y gira en torno a la figura de Salomón, independientemente de lo que creamos, si no lo veamos fríamente,
de un punto de vista forense. ¿Quién era Salomón? O sea, la única fuente de Salomón no es solamente la Biblia, también de él se habla en la Torá, se le llamaba como Sulaimán, y no solamente era un rey muy sabio, también era considerado un mago que controlaba los demonios. Entonces ya cuando empezamos a explorar toda esa figura y lo que se conoce, ya vamos entrando a un campo que se podría considerar inclusive esotérico. Y es la figura principal de la orden. Así que con mucho cuidado exploro todos estos detalles, siendo muy cuidadoso y respetuoso con la orden, sin embargo, abordándolo simbólicamente y trayéndolo un poquito a tierra con, pues, con cosas reales, ¿no? Claro, bueno, es una novela, como tú muy bien lo explicas, pero claro, es bien interesante esa mezcla, ¿no es cierto?, de distintas dimensiones que se van dando dentro de esta historia, que como tú muy bien explicas, parte con la independencia de Panamá en el primer libro, este atentado al canal de Panamá en el segundo, y ahora entrando un poco más de lleno a esta parte más sobrenatural, más mística, como tú lo explicaste en un comienzo. ¿Qué tal ha Así es. sido hasta ahora, digamos, la recepción del público frente a este tema y con estas novelas que tú has escrito hasta ahora, Amílcar? Mira, yo estaba muy sorprendido, inclusive tuvo el lanzamiento de la tercera novela en la Feria del Libro y algunos hermanos de la orden me acompañaron y luego me decían, oye, estoy sorprendido de cómo el público ha sido tan receptivo. Pues claro, uno de la orden siempre hay cierto temor de que la gente piensa. Inclusive yo he tenido adolescentes, niñas de 12 o 13 años que van a buscar mi libro y yo le digo, bueno, este es un libro que habla de estos temas, no sé, y me dicen, no, no, yo ya me leí el primero y el segundo, yo quiero el tercero. Es decir, inclusive me preguntan cuál es el público y yo le digo, es que la verdad yo estoy sorprendido porque he tenido jóvenes, 12, 13 años me han comprado, hasta personas muy mayores, pero ha sido en general muy positivo. Y es porque creo que había una sed, una necesidad de ver estos temas, por lo menos en Panamá. Yo sé, otros países tienen años desarrollando esa literatura, pero como novela, Waldo Parra, por ejemplo, lo ha hecho excelentemente en Chile, pero por lo menos en muchos de estas áreas como en Panamá, etcétera, como que no se ha explorado el género de novela tocando estos temas masónicos. Inclusive me pasó algo muy particular, y es que en la última feria del libro estaba haciendo fila, las personas, y una pareja en la parte de atrás esperando, y cuando todo el mundo se fue, se me acercaron y me dice la señora, me dice la joven, mira, quería esperar porque quería hablar contigo y quería comentarte que mi papá era masón, ella murió, y él me hablaba mucho de la orden, me decía que cosas muy buenas de la orden y obviamente me hablaba de todo un poco, me decía que bueno, que pasaban cosas a veces que no eran del todo cosas que él estaba de acuerdo, pues él sabía que la orden era buena, etcétera. Y ella me dice, mira, que cuando yo leo tus libros me acuerdo de mi papá y me acuerdo de alguna forma me siento que me conecto con él. Entonces, hasta cierto punto, una gran responsabilidad porque hay un mundo profano, es decir, un mundo que no pertenece a la orden, que tiene experiencia ya sea con familiares, con profesores, con amistades dentro de la orden, y de alguna forma ellos se sienten conectados a esa experiencia por medio de mis libros que están obviamente disponibles a este público que no está dentro de la orden. Entonces, también es cierto, un grado de responsabilidad de tener cuidado porque de alguna forma, ciertos de los libros están siendo una representación de la orden y debo ser muy, muy consciente de eso, no muy cuidadoso. Y hasta ahora creo que pues la gente me da una buena aceptación de los temas. Sí, igual es interesante el punto, Amílcar, porque siempre se entiende que la orden masónica tiende a ser discreta, incluso en algunos ámbitos muy secreta. Muchos de Ujú. los miembros no les gusta mostrarse públicamente como tales. Entonces, Así es. obviamente, entendemos que ahí el libro cruza un poquito esa línea. Y ahí quería llevarte a otro Exacto. punto. ¿Qué tan importante ha sido la masonería panameña en la historia de tu país? Mira, desde los movimientos inicialmente separatistas, como inclusive pues la independencia, siempre estuvieron masones involucrados dentro de las firmas de ambos documentos, tanto de lo que fue la separación de España, habían masones presentes. Luego en el movimiento separatista, por lo menos el cabecilla del movimiento separatista, José Agustín Arango era un masón, él venía de Cuba y su padre era masón también, y él fue el cabecilla del movimiento separatista. Muchos presidentes han sido masones, inclusive una figura a lo mejor
Jorge Llueca, él también estuvo involucrado en lo que es el tema de las negociaciones del Canal de Panamá, de los tratados, también era masón. Y la verdad es que dentro de la política la respuesta es sí, han habido masones que han sido protagonistas. No me atrevería a decir eh, que fue un movimiento masónico, porque también había muchos que no lo eran. Así que, había un poco de todo. Sin embargo, sí habían masones involucrados y muy presentes. Y es que en Panamá, sobre todo para la época de la construcción del ferrocarril y del canal, como recibimos tantas personas de tantos sitios, muchos de ellos llegaron y en esa época, como no existía pues cooperativas ni nada, ellos lo que hacían es que se unían a estos grupos fraternales, de manera que al final, si no era el 80, casi el 90%, pertenecía a algún tipo de grupo fraternal, ya sea el masónico, ya sea los Elks, ya sea los Mechanics, ya sea los Redmen, los Hotmen, o sea, había un montón de grupos acá, algunos que venían del Caribe, otros venían directamente de Europa, otros de Estados Unidos. Así que la gran mayoría eran pertenecían a grupos masónicos. Y hay un libro que se llama, que te voy a mandar una versión digital, que no se me olvide, se llama Freemasons Masons and the Panama Canal, donde ahí publicaron un libro que es creo que es de 1904, si no me equivoco. No, 1914, 14 creo que es, donde aparecen todas las personas que trabajaron en la construcción del Canal de Panamá. Todos eran, la gran mayoría, masones, de qué logia eran. Y la primera hoja sale Roosevelt así, y abajo sale de qué logia estaba. O sea, para que tú sepas la cantidad de personas que pertenecían a logias masónicas. Y ahí sí te puedo decir, con esa información, sustentar que por lo menos para la construcción del canal sí estuvieron muchos masones involucrados. Eso sí, dalo por hecho, en la construcción del Canal de Panamá. Bueno, es un poco el proceso de la independencia, los comienzos de la historia. Y en el presente, ¿cómo se ve la presencia masónica en lo que pasa actualmente en la actualidad panameña? Bueno, nosotros actualmente contamos con un nuevo gobierno. Que yo sepa, no he visto ningún miembro de alto rango del gobierno que aparece ser, o sea, ser miembro o tener algún tipo de vinculación con alguna orden fraternal. Eh, Seguramente hay miembros del gobierno que pertenezcan, pues como en todos los gobiernos han habido, pero siento que de alguna forma es bastante independiente y no está muy involucrado. Yo sé que en otros países es común que inclusive el presidente haga reuniones dentro de la logia, etcétera. Aquí en Panamá, el año antepasado, creo que hubo una actividad en la Gran Logia de Panamá donde invitaron al presidente anterior, Nito Cortizo, y en línea se puede buscar, y le dieron inclusive una condecoración, pero la reacción en los medios no fue muy buena, fue un poco negativa. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que creo que ahorita los panameños quizá no están listos para ver ese tipo de relaciones entre el gobierno o posiciones de poder con la orden masónica, porque a pesar de que el presidente, que yo sepa hasta ahora, no ha dicho, no ha mencionado que sea miembro, estuvo presente en la Gran Logia de Panamá, una actividad. eh, Fue abrumante los comentarios y la reacción, inclusive de muchos masones, negativa que existió. Así que por lo menos en ese sentido sí te puedo dar ese testimonio que pasó. Y eso todavía se puede en Reyes, Nito Cortizo, Logia de Panamá, y puedes encontrarlo. Eso está en internet. Claro. Bueno, Amílcar, ya estamos casi en la parte final de la entrevista de esta ocasión. Cuéntanos un poco cómo se puede acceder a tu libro, cómo se puede obtener, pensando un poco en la audiencia que nos ve acá en Chile. Bueno, excelente, Luis. El libro se puede adquirir por medio de Amazon, ya sea digital o físico. También por la página autoreseditores.com. Siempre me pueden contactar por medio de mis redes como Amílcar Gotti Escritor en Instagram, también en YouTube tengo un canal que siempre subo contenido y también en Facebook. Ojalá en un futuro pueda decirles a todos ustedes que los libros están en alguna librería en Chile, en Sudamérica, pero bueno, vamos poco a poco y hay que seguir soñando en grande, así que esperemos que en un futuro podamos estar físicamente allá. Sin embargo, se puede conseguir ya sea por autoreseditores.com y Amazon también. Mira, Amílcar, te queremos agradecer muy sinceramente la entrevista y los minutos finales para una conclusión, lo que nos quieras agregar a continuación. Bueno, nada, pues muchísimas gracias a tu audiencia, Luis, siempre por abrirme las puertas.
y muy contento de esta oportunidad. Y bueno, recordar y reiterarles que está Rasgando el Velo de la Marca, ya disponible, que si le gustan estos temas, la historia, la masonería y bueno, las historias de corte esotérico, el místico, yo sé que le va a gustar mucho esta novela. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, Amílcar. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bien, así hemos conversado con Amílcar Gotti, autor de novelas de corte masónico histórico de Panamá. Rasgando el Velo de la Marca es la última que él ha escrito, que ya ustedes saben puede estar disponible absolutamente ahí a través de internet y conseguirla para poder seguir esta saga que con este libro completa ya su tercera parte. Muchas gracias por la atención a esta entrevista y seguimos ahora con más de nuestra programación. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.